Amables amigas y amigos de nuestra Orquesta Filarmónica de Boca del Río, es un verdadero placer saludarles por este medio y comentar un poco en torno de las actividades de nuestra Orquesta Filarmónica, este organismo que desde el año de 2014, septiembre para ser más concretos, y desde esa fundación, fechada en lo que acabamos de mencionar, se encuentra bajo la dirección artística de uno de los más importantes directores mexicanos de los últimos años, por no decir el más trascendente, el de carrera mayormente consistente, que es el maestro Jorge Mester, durante décadas trabajando al frente de las orquestas sinfónicas y filarmónicas más importantes a nivel Norteamérica, a nivel Europa y desde luego también en Australia, con una trayectoria importantísima como solista, ejecutante de violín, de viola, integrante de ensambles de música de cámara, director durante muchos años de la orquesta de Louisville. Se estableció como el segundo director después de la muerte de Robert Whitney, del retiro de Robert Whitney, que fue el maestro fundador de este organismo inicialmente destinado a la interpretación de la música contemporánea. También ha sido durante muchos años director de la Orquesta de Pasadena en California, ha estado al frente de los festivales importantes en Puerto Rico y así también al frente de la dirección de la Juilliard School of Music de Boston en Nueva York como cabeza del departamento de dirección orquestal. Importantísima la trayectoria de Jorge Mester, pero en este momento lo que nos interesa comentar es un proyecto que no vamos a decir que quedó trunco, no vamos a decir que ha sido cancelado definitivamente, es la conmemoración y la serie de eventos que habrían de sumarse en el Foro Boca y con la Filarmónica de Boca del Río a los 250 años y desde luego también la conmemoración de lo mismo, del natalicio de Ludwig van Beethoven, ese importante compositor alemán que naciera el 16 de diciembre de 1770 en la ciudad de Bonn y que falleció el 26 de marzo de 1827 en Viena, la actual capital de Austria. Todo lo relacionado con este acontecimiento, con la conmemoración de estos 250 años, había cobrado características ineludiblemente evidentes de asunto de Estado en Alemania, en Bonn particularmente, y en muchas ciudades importantes europeas. Toda la ciudad de Bonn estaba colmada de anuncios en donde dictaminaba, se hacía recordatorio en torno de la presencia, de la convocatoria hacia las más importantes orquestas sinfónicas europeas, muchos de los más trascendentes ensambles de música de cámara, solistas importantísimos, en fin, toda una serie de acontecimientos que habrían de culminar en diciembre de este mismo año. Nosotros mantenemos la expectativa, es una expectativa agradable, esperanzadora, en el hecho de que esta contingencia ambiental a nivel globo terráqueo pueda superarse de una manera adecuada y en diciembre estemos todos en posibilidad de contemplar todo lo que se ha planeado, o por lo menos una buena parte de lo que se ha planeado, y desde luego disfrutar de lo mismo. Nuestra Orquesta Filarmónica de Boca del Río no se queda al margen de todo esto, y desde luego, previamente, pues ya bajo la dirección del maestro Mester, se nos han presentado algunas de las obras importantes de este notabilísimo, de este importante maestro cuya herencia sonora, cuya herencia musical se establece como una arquitectura artística de alcances imposibles de cuantificar así a simple vista. No es asunto nada más de echarle un ojo de buen cubero para tratar de sopesar la importancia y la trascendencia de un arte sonoro que está más allá de cualquier epíteto, que está mucho más allá de cualquier adjetivo calificativo. No podemos decir que la música de Beethoven sea maravillosa, sea formidable, sea divina, sea... No, está mucho más allá
que simplemente esos adjetivos. Es una contundencia tan importante, tan perfectamente establecida, que por sí sola se establece, ya lo hemos mencionado, como algo de lo de mayor consideración que le ha sido heredado a la humanidad. Hablamos de las 9 sinfonías, hablamos de las 32 sonatas para piano y orquesta, los 5 conciertos para piano y orquesta, las sonatas para violín con piano, las sonatas para violonchelo con piano, su ópera, su música vocal, en fin, un legado sumamente importante. Se ha escrito mucho en torno de ello, se ha hablado mucho en torno de ello. Son miles de toneladas de papel y tinta que se han vertido en el análisis, en la consideración de todo lo que es la obra de Beethoven, de todo lo que significa el paso de este artista por el periplo vital de la humanidad, su significación como el último de los clasicistas, diríamos que heredero de la línea creativa de Franz Joseph Haydn y Wolfgang Amadeus Mozart, e iniciador del romanticismo decimonónico, que habría de ser el hilo conductor, el leitmotiv a seguir por muchos de los compositores que habrían de venir después de Beethoven. Es importante considerar todo esto. Pero bueno, también nos queda un poco en mente el hecho de que todo este anuncio, o toda esta serie de anuncios que desde 2019 se llevó a efecto para la conmemoración de los 250 años del natalicio de Beethoven, quizás sería un poco tratar de aliviar aquel, para muchos, imperdonable olvido que fue la conmemoración de la muerte de Leonardo da Vinci, este polímata florentino que nació en el año de 1492, muere en el año de 1519, y para el cual en este medio milenio ajustado el año pasado, pues prácticamente no hubo un recordatorio, una serie de acontecimientos que nos trajeran a la mente el hecho de que tan importante arquitecto, anatomista, botánico, pintor, ingeniero, escultor, inventor, músico y sabrá Dios cuántas cosas más, haya pasado prácticamente inadvertido en lo que respecta al medio milenio de su desaparición. Pero bueno, ese ya es otro asunto que habremos de considerar, o que merece una consideración aparte. Lo que en este momento nos interesa es Beethoven y pues no solamente la inicial consideración que este compositor tenía hacia la música. Hay muchas cosas que razonar, hay muchas cosas que tratar de deshebrar, de discernir en torno del periplo artístico de este maestro, sus opiniones en torno de su propia creatividad, el punto de vista de él mismo hacia su entorno, hacia sus contemporáneos, hacia las circunstancias que le rodeaban, todo lo que aquello motivaba, las opiniones encontradas de suyo entre sus contemporáneos, la admiración, el menosprecio, de repente amarlo y odiarlo de una manera prácticamente simultánea, y desde luego también mantenerse como un aficionado ineludiblemente inclinado a la consideración detenida y casi exacta de sus improvisaciones para piano, de su creatividad como compositor, de su trabajo al frente de la dirección de orquesta, de su desempeño ante los coros y la masa orquestal, cuando estaba totalmente privado del sentido del oído. Vámonos a los antecedentes. Louis Beethoven, el abuelo del compositor, pues los estudios de los analistas y los investigadores nos indican que las raíces de la familia Beethoven se encuentran en la región de Flandes, una familia de agricultores y campesinos que se habían establecido desde mucho tiempo atrás en la región de Amberes, en los Países Bajos.
Pero en busca de un mejor futuro para él y su familia, Louis Beethoven se traslada entre 1732 y 1733 a la ciudad alemana de Bonn. Él era un violinista sumamente competente y tenemos entendido que una de sus intenciones era obtener empleo en la corte de Bonn, que era una ciudad, un asentamiento humano no precisamente muy importante, pero como centro administrativo sí guardaba una importancia insoslayable, ya que agrupaba cerca de 200 estados, como 200 breves estados, y entre ellos se encontraban asentamientos importantes como Maguncia, como Colonia y como Treveris. Era entonces un sitio importante para establecerse. Se ubica también como un músico que es tomado en cuenta por los melómanos de esta ciudad, y Louis Beethoven, el abuelo del compositor, para complementar los ingresos en su familia, se hace de un negocio de licores y de vino que habría de tener un efecto pues sumamente considerable en su hijo y desde luego también en la formación de su nieto, porque según los datos que tenemos a la mano, el padre de Beethoven, hijo de Louis Beethoven, se hace, con el paso del tiempo, se convierte en un alcohólico que, no solamente, eh, pues como es evidente, consume en demasía producto, sino que además su familia registra las consecuencias de esos excesos. El padre de Ludwig van Beethoven nace entre 1739 y 1740. No tenemos datos fidedignos al respecto y una vez adulto forma matrimonio con María Magdalena, la madre del compositor, y aquí se da una serie de elementos contrastantes en el entorno familiar, en el seno de esta familia. María Magdalena, un personaje dulce, amable, tierno, que se convierte en el refugio del niño cuando Ludwig, resiente los efectos del alcoholismo en un padre que se ha empecinado en convertirlo en un niño prodigio de la misma y explotarlo además de la misma forma como Leopold Mozart exhibió y explotó las posibilidades artísticas y virtuosísticas de Wolfgang Amadeus. Entonces, para el logro de estos propósitos, sabemos que encerraba al niño durante las noches en una habitación con un teclado para que obligarlo a ensayar consistente e insistentemente, someterlo a una disciplina de trabajo que resultaba tortuosa y además mortificante para un niño de las inclinaciones de Ludwig van Beethoven, y esto pues apenas cabría la duda que hubiera podido convertirse en el elemento que arruinaría las inquietudes musicales de Beethoven. Con el paso del tiempo, el mismo creador, la personalidad importante que nos ocupa, eh, mencionó entre sus conocidos que en él como niño no había una predisposición natural hacia la música, que esto lo consideraba como una especie de disciplina impuesta, pero a cambio de ello le llamaba la atención el arte de los sonidos, la forma como ordenarlos, la forma como ubicarlos y combinarlos. Entonces, ya como adulto, él llegó a comentar que la música no era la expansión serena de la vida ni un baluarte humanista, era más bien un propósito estético que para conquistarse requería de esfuerzo, de sangre, de lágrimas, de mucho trabajo, y que en muchas ocasiones, y como era evidente en las posibilidades de algunos compositores no tan exitosos como él, un propósito en la vida que jamás fue conseguido plenamente. Aquí empezamos entonces ya a detectar algunos de los efectos de orden psicológico en lo que respecta al concepto que Beethoven tenía en torno de la música, porque diríamos, la predisposición natural hacia la música, pero negada desde un momento de la infancia, pero sí inclinación hacia el arte de los sonidos, pues parecerían ser prácticamente la misma cosa, ¿no? Es decir, las diferencias son sutiles,
pero pues esas sutilezas a veces se hacen bastante hondas, bastante sensibles, y es en donde hay que mantener el equilibrio en lo que respecta a la diferenciación de los conceptos. Bueno, el Beethoven lleva a efecto su primer viaje a la ciudad de Viena en el año de 1787. Contaba con apenas 17 años de edad y para esto contó con la ayuda del conde Wallenstein, que en Bonn se había convertido en un admirador de las posibilidades musicales, de la capacidad de improvisación al teclado de este jovencito. Consigue el financiamiento para que Beethoven lleve a efecto el primer viaje hacia la ciudad de Viena, y hay que tomar en consideración que Viena en aquel momento era la capital musical de Europa. Ahí trabajaron consistentemente Mozart y Haydn, ni más ni menos que los elementos fundamentales en la corriente musical clasicista. Y se dio una circunstancia a la que debemos poner mucha atención porque quizá haya sido también ubicada dentro del orden de lo básico, de lo elemental para el desarrollo artístico del personaje que nos ocupa. Se dice que Beethoven, con esos 17 juveniles años, se decide a visitar a Mozart. Reiteramos el año, es el año 1787. Mozart estaba a 5 años de su muerte. Y pues después de mostrarle sus partituras y posiblemente haber improvisado ante el teclado, con el teclado ante Mozart, pues no sabemos cuál haya sido la reacción del gran compositor y cuál haya sido también la respuesta de un jovencito que pues evidentemente se sentía abrumado ante la presencia de aquel talento. Recoge sus partituras, da media vuelta y dicen, hay un testimonio por ahí que indica que Mozart llamó la atención a quienes le rodeaban, que seguramente no eran muchos, y les dijo, observen a ese joven que sale en este momento. Dentro de poco tiempo, el mundo hablará de él. Bueno, y en este caso, tomemos en cuenta que quien hace la más detallada aportación en lo que respecta a este encuentro fue el también músico Ignaz Seyfried, que en aquel entonces era un niño de 10 años de edad. Los biógrafos entonces ponen en tela de juicio el hecho de que un jovencito de apenas 10 años haya guardado cabal importancia, cabal conciencia de la trascendencia de este encuentro, y algunos suponen que esto podría tener mucho más de anécdota y quizá más allá de la leyenda que de un acercamiento hacia una realidad que nosotros pudiéramos considerar como insoslayable, como imposible de hacer a un lado. Pero bueno, la madre de Beethoven, María Magdalena, fallece en Bonn en el año de 1788. Su padre, Johann, fallece en 1792 y es entonces cuando el joven maestro comprende que ya es poco lo que le ata a su ciudad natal, a Bonn, y decide en 1792 viajar hacia la ciudad de Viena para no regresar jamás. Entonces, nos encontramos con un periplo de aproximadamente 6 décadas en que en 1732 aparece en Bonn el abuelo de Beethoven y 60 años después la muerte del padre del compositor le compromete, le decide a abandonar la ciudad en que nace para desplazarse hacia Viena y ahí llevar a efecto la totalidad del trabajo que, pues ya lo hemos reiterado hace algunos momentos, es lo que nos queda como la herencia de este maestro. Llevaba una escuela Beethoven sumamente interesante. Tuvo algunos instructores como Niefe,
quien le introdujo no solamente en la lectura de los clásicos, sino que también le involucró directamente con la música de Johann Sebastian Bach para comprometerlo y desde luego también orillarlo a un aprecio más allá que el simplemente superficial, pero contra lo que pudiéramos imaginar la relación de Beethoven, alumno, con Franz Joseph Haydn, maestro, con quien se encuentra en Viena, no resulta todo lo amable ni fructífera que nos pudiésemos imaginar. El primer contacto que tuvo con Beethoven Haydn fue muy revelador, se trataron, creo que lo suficiente, podemos suponerlo, como para que Haydn, el creador de las estaciones y de las 104 sinfonías y desde luego también esa piedra miliar del clasicismo, tuviera una impresión bastante difícil, bastante complicada en torno del nuevo alumno, y de él dijo que tenía mucho talento y progresará en el futuro, posee gran inspiración y no sacrificará jamás un bello pensamiento a una regla tiránica. Atención con esto, ¿eh? Tomemos en cuenta esta observación exacta, puntual de Franz Joseph Haydn. Dice, no sacrificará las reglas a sus fantasías, pues me parece que es un hombre que tiene varias cabezas, varios corazones y varias almas. Creo que se descubrirá siempre en sus obras algo inesperado, insólito, sombrío, porque Beethoven es insólito, es extraño, es sombrío, y el estilo del músico revela siempre al hombre. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar esta charla que esperamos haya sido, pues de alguna manera ilustradora de cómo se ubica Beethoven en el contexto de su ciudad natal y desde luego en los primeros meses de su arribo a Viena, la ciudad en la que habría de permanecer la totalidad de su existencia. Mi nombre es Jorge Vázquez Pacheco y deseo que nos mantengamos todos a la expectativa, que nos cuidemos, queridos amigos, porque nos espera un muy grato, muy agradable reencuentro en el Foro Boca, la sede de nuestra Orquesta Filarmónica de Boca del Río, para recrearnos con el trabajo de este magnífico conjunto bajo la dirección del maestro Jorge Mester. Mientras tanto, deseo que la pasen ustedes muy bien. Hasta la próxima.